Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre algunas empresas que quizá os interesen en el caso de que estuvieseis pensando en invertir en petróleo. Pero antes de nada vamos a ver un poco la evolución que ha tenido, cuál ha sido la historia de los precios del petróleo, porque es algo fundamental a tener en cuenta antes de invertir. Sin embargo, si estás pensando en invertir en petróleo, primero tienes que ser consciente de dos cosas. Por un lado, que estarás intentando invertir en el mercado de commodities y por otro lado, cómo se determinan los precios. Los precios del petróleo en el corto plazo vienen básicamente influenciados por motivos especulativos, por las expectativas de los empresarios y están muy influenciados por cambios geopolíticos. En el largo plazo, los precios del petróleo vienen determinados según la interacción entre oferta y demanda, como es en el caso de la mayoría de las materias primas almacenables. Y ahora sí vamos a ver un poco toda la historia y evolución de algunos momentos importantes que han tenido mucha repercusión en los precios del petróleo para ver qué factores son los que hacen que suban o que bajen. Los precios del petróleo ya han sufrido diversas bajadas muy importantes por diferentes factores. En 1985, por ejemplo, hubo una disminución de los precios debido a cambios políticos que hubo en la OPEP. En los años 90 y en el 2001 también se vieron afectados los precios del petróleo debido a cierta recesión que estaba sufriendo Estados Unidos. Otra importante bajada de los precios fue en 1997 debido a la crisis asiática. Esto poco a poco se fue estabilizando y los precios fueron subiendo bastante incluso antes de la crisis del 2008, debido especialmente al aumento de demanda de países como China o la India. Sin embargo, lógicamente, con la crisis del 2008 los precios se vieron afectados y volvieron a bajar. A partir de esta crisis del 2008 vamos a ahondar un poco más en cómo ha sido la evolución de estos precios. Tras la crisis del 2008, los precios fueron restableciéndose y dando un poco más de ganancias que antes. Esto resultaba bastante interesante para Estados Unidos, que comenzó a aumentar la producción de petróleo y la extracción mediante técnicas de fracking. Esto al final lo que dio lugar fue a un exceso de oferta en comparación con la demanda que había por aquellas. Por ello, algunos países, como Arabia Saudí, propusieron disminuir la producción para así reducir la oferta. Sin embargo, no todos los países estaban de acuerdo y al final Arabia Saudí lo que optó fue por hacer una especie de guerra estratégica y optó por cambiar de técnica. Al final optó por disminuir sus propios precios del petróleo para comprobar la capacidad de resistencia de otros productores, especialmente de Estados Unidos. Bajando el precio lo que conseguía es que su producto se volviese más atractivo, porque así era más barato en comparación con sus competidores. Esto perjudicaba a varias empresas, porque para muchas el coste de extracción del petróleo y toda la gestión suponía unos costes demasiado altos en comparación con el precio si tenían que bajarlo. Por lo tanto, al final la solución era disminuir la producción, que era precisamente lo que Arabia Saudí quería. Esto lo que produjo fue una gran inestabilidad en los precios debido a la incertidumbre y las discrepancias que había entre los distintos productores de petróleo. Al final, en el 2016, la OPEP se reunió con otros países, entre los que destacaba Rusia, y acordaron disminuir la producción para así disminuir la oferta y hacer frente a la bajada de precios. Gracias a esto, a finales del 2017, el petróleo Brent de referencia en Europa aumentó casi un 18%, mientras que el West Texas aumentaba un 12,5%. Todo esto gracias a un recorte de 1,8 millones de barriles diarios. Gracias a dicho aumento de precios, Estados Unidos vuelve a producir y a ganar cuota de mercado. En septiembre de 2019, además, hubo una serie de ataques con drones a una refinería de Arabia Saudí. Esto lo que hizo fue que Arabia Saudí, junto con Estados Unidos, culpasen a Irán de dicho ataque y aumentaron entonces los conflictos geopolíticos. Por lo tanto, vemos como ya a finales del 2019 los precios del petróleo tenían cierta inestabilidad. En enero de 2020 se comienzan a ver afectados debido a que empieza toda la crisis en China, empiezan los confinamientos, etc. Y hay que tener en cuenta que es que China es uno de los principales demandantes de petróleo a nivel mundial. Esta situación fue alarmante y se convocó una cumbre de la OPEP+. La OPEP+ son los miembros de la OPEP junto a otros países que normalmente colaboran o tienen acuerdos con la OPEP, pero que no son oficialmente de la OPEP. Lo que se propone es una reducción de la producción en 1,5 millones de barriles diarios. Sin embargo, ante esto, Rusia dice que no, y acto seguido, al día siguiente, los precios habían vuelto a caer un 10% más. Debido al desacuerdo de la propuesta que hicieron, Arabia Saudí baja inesperadamente los precios, haciendo que los precios del petróleo en general tengan una caída libre, de forma que el Brent cayó un 30% y el West Texas un 20%.
No solo esto, sino que además Arabia Saudí anuncia que va a aumentar su producción, a lo que Rusia responde con lo mismo. Esto provoca el 16 de marzo de 2020 una bajada muy importante de los precios del crudo. Debido a estas decisiones estratégicas de los miembros de la OPEP y otros países productores de petróleo, sumado al aumento de confinamientos en diversos países, se acaba aumentando la brecha entre oferta y demanda. Todo esto seguía propiciando la bajada continuada de los precios y se estimó una destrucción de la demanda en torno a 30 millones de barriles diarios. Toda esta situación crítica hizo que se convocase una reunión extraordinaria de los miembros de la OPEP+, acordando una disminución de la producción en torno a 9,7 millones de barriles diarios. Además a estas reducciones, aparte de los miembros de la OPEP+, también se sumaron otros países como por ejemplo Estados Unidos. Sin embargo, esta decisión se tomó un poco tarde y al final, el 20 de abril de 2020, por primera vez en la historia, los precios del West Texas estaban en negativo. Esto produjo un efecto contagio en el Brent que cayó hasta un precio de $15 por barril. Pero ¿por qué el West Texas llegó a tener precios negativos y sin embargo el Brent se mantuvo con una bajada de precios pero con precios positivos? Hay que tener en cuenta que el West Texas es un petróleo más físico en el sentido de que en este caso, por ejemplo, vencían muchos futuros en mayo. Cuando estos futuros vencen, el vendedor y el comprador deben quedar para que se haga la entrega del petróleo de forma física. ¿Pero cuál era el problema? Pues que los compradores de petróleo no tenían un sitio para almacenarlo. Es decir, el exceso de oferta había hecho que las reservas estuviesen llenas, por lo tanto los compradores de esos futuros no podían atender la recepción de esa materia prima una vez que ese futuro venciese. En el caso del Brent es un petróleo del Mar del Norte, es decir, es un petróleo marítimo en el sentido de que se puede trasladar mediante barcos y de esta forma es más fácil poder trasladarlo de un sitio a otro, hacerlo llegar a las zonas donde haya demanda y es una forma bastante más flexible que en comparación con el West Texas, que únicamente tiene una zona de almacenamiento en Oklahoma. Por ello, los compradores de futuros del West Texas que vencían en mayo se enfrentaban a una situación más complicada que aquellos que tenían futuros del Brent y que implicaba que se llegasen a tener precios negativos. Bueno, pues esto quiero explicarlo un poco porque había gente que por aquellas decía que es que si ibas a llenar el depósito del coche te daban la gasolina gratis y nada más lejos de la realidad. En realidad yo creo que la gasolina nunca va a ser negativa, nunca va a tener precios negativos porque es imposible, es decir, aparte del precio del petróleo también contempla otra serie de costes como es el coste de logística, de transporte, etc. El precio del petróleo negativo se debe fundamentalmente a lo que os comento, al problema de almacenamiento. Es decir, las personas compradoras de futuros que vencían en mayo y que tenían que hacer frente a una recepción de la materia prima de forma física no tenían dónde meterlo, lo cual pues es una situación bastante complicada. Entonces estos compradores de los futuros, los tenedores, los propietarios de estos futuros, estaban más interesados en vender esos futuros o incluso pagarte para darte esos futuros y que te hicieses tu cargo de tener esa responsabilidad de tener que guardar el petróleo en algún sitio. La situación de almacenaje del petróleo era tan complicada que la Agencia Internacional de la Energía solicitó a los países que tuviesen reservas estratégicas de petróleo que hiciesen huecos si podían para poder meter los excedentes. Además, estos precios negativos en el West Texas por primera vez en la historia dieron lugar a una situación de contango. El contango implica que los precios de los futuros eran más caros que los precios actuales. Obviamente, si los precios actuales eran negativos, evidentemente los precios futuros, pues hombre, era raro que fuesen aún más negativos que esos. Y al ser los precios en ese momento no solo más bajos que los futuros, sino que encima eran negativos, los analistas lo llamaban una situación de super contango. Como os comenté, miembros de la OPEP Plus y otros países hicieron un acuerdo de disminuir la producción. Este acuerdo pensaba ser prorrogado, sin embargo, a principios de junio la cosa cambió. A principios de junio de 2020, México determina que no va a seguir reduciendo su producción de petróleo. A esto se le suman los Emiratos Árabes y finalmente Arabia Saudí. Los precios del petróleo poco a poco estaban subiendo y esto ha sido gracias a la reducción del petróleo que acordaron todos estos países. Los inversores con esto estaban bastante más tranquilos. Sin embargo, el hecho de que a principios de junio algunos países hayan cambiado de idea y que esto no se vaya a prorrogar ha hecho que estos precios vuelvan a caer. Arabia Saudí, aparte de anunciar que se retiraba de estas bajadas de la producción, también ha anunciado el 9 de junio de 2020 que va a aprobar una ley de minería,
Un sector bastante perjudicado, puesto que es muy dependiente del petróleo, pero que sin duda es una parte bastante importante del PIB de ese país. En la actualidad hay bastante incertidumbre, especialmente debido a que los inversores no están seguros de la capacidad de gestión de la OPEP debido a estas discrepancias. Por otro lado, también se teme que aumente el número de contagios que puedan dar lugar a nuevos confinamientos y que se acabe produciendo otra vez un descontrol de la oferta del petróleo. Goldman Sachs, por ejemplo, ha anunciado que estima que el precio del Brent esté a finales de año en torno a $45. En definitiva, es muy importante saber un poco toda esta historia del petróleo para ser consciente de cuáles son los factores que afectan a estos precios. Esto es algo muy importante antes de invertir en petróleo, puesto que, como ves, vas a tener que estar muy al tanto de la actualidad y de los cambios geopolíticos. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que en un futuro se prevén diversos cambios, como es por ejemplo el aumento de las energías renovables o de los coches eléctricos, que cada vez se están fomentando más. Esto podría afectar bastante a los precios del petróleo en un futuro. Bueno, pues comenzamos con el análisis de ExxonMobil y para ello vamos al apartado de finanzas, de forma que analizamos algunos ratios fundamentales a la hora de invertir. Tenemos el típico Price to Earnings Ratio, que es el conocido PER, y vemos que en el 2017, 18 y 19 tiene diversas fluctuaciones, pero bueno, teniendo en cuenta el sector en el que estamos, es un poco previsible, tampoco es nada sorprendente. Esto también se ve afectado por las variaciones que tienen, como os he comentado previamente, pues los cambios geopolíticos, etcétera, y todos los cambios que sufren los precios del petróleo. Así que bueno, sí que puede afectar bastante. Pero bueno, más o menos, sobre todo en el 2018, tiene unos valores bastante cercanos al PER medio de referencia. El PER medio de referencia en el mercado es de 15 veces. Varía un poco si estamos en un mercado europeo o americano, pero que sepáis que el PER de referencia es 15 veces. En el 2020 obviamente vemos un valor negativo y eso implica que la empresa ha tenido pérdidas, pero bueno, dada la situación del 2020 es bastante lógico y coherente. Vemos que para el 2021 y 2022 hay unas estimaciones de PER positivo, por lo tanto va a aumentar. Eso es algo, en este caso, positivo, en mi opinión. Hay que tener en cuenta que si vemos un PER muy alto en ese momento, nos indicaría que la empresa podríamos entender que está cara. Sin embargo, en esta situación excepcional, debido a que en el 2020 ha habido una crisis y ha llegado incluso a valores negativos, en mi opinión las estimaciones para el 2021 y 2022 hay que contemplarlas de forma distinta. En este caso yo no considero que el PER elevado para el 2021 o el 2022 implique que la empresa esté cara, sino que más bien la empresa va a tener beneficios futuros. Es decir, un PER alto no implica siempre que la empresa o las acciones estén caras. En este caso hay que tener en cuenta que el PER es el cociente, es decir, la división del precio entre el beneficio por acción. ¿Qué ocurre? Que el precio recoge las expectativas futuras. Esto implica que un PER alto puede darnos a entender que hay buenas expectativas de beneficios futuros. Por lo tanto, en este caso, en mi opinión, el PER alto que se espera en el 2021 no va a implicar que la empresa a futuro vaya a estar cara, ni mucho menos, sino que yo creo que eso ya nos da a entender que se esperan beneficios a futuro en esta empresa. Y en mi opinión en el 2022 este PER se reduce porque se está estabilizando. Aparte del PER, creo que también es muy importante fijarse en el valor en libros. Se trata de un ratio menos volátil, por lo tanto creo que puede ser muy útil. Como podemos ver en el 2017, 18 y 19 tiene un ratio mayor que 1 en cuanto al valor de libros. Esto es bastante beneficioso, puesto que un ratio superior a 1 implica que el mercado espera que la empresa obtenga mayores beneficios en el futuro. Tenéis que tener en cuenta que el valor de referencia, más o menos, que suele haber en el mercado para el valor en libros suele ser de 1,2 veces. Por lo tanto, pues un ratio en torno a ese valor sería bastante positivo y pues bueno, por ejemplo aquí como había en el 2018 y 19 de 1,5 veces está bastante bien. Vemos que en el 2020 el valor se ha reducido, como es lógico, pero se espera que esto vaya aumentando y se estabilice a futuro en torno a un 1,2, que es precisamente el valor de referencia del mercado, o sea que es un aspecto bastante bueno. Aparte de lo anterior, nos fijamos ahora en la parte de dividendos por acción. Como podemos ver, se trata de una empresa que reparte dividendos, lo cual es bastante positivo y es algo que yo, pues bueno, tendría en cuenta. Esto ya es quizá un poco más subjetivo, pero yo creo que es algo importante, porque hay empresas que no reparten dividendos. Por lo tanto, pues bueno, en este caso vemos que la empresa va a mantener el reparto de dividendos a pesar de tener actualmente una situación un poco más complicada y que estos dividendos se espera que aumenten en un futuro.
futuro. Por lo tanto, creo que es algo bastante atractivo. A continuación nos fijamos en el Free Cash Flow, que se trata de un aspecto bastante difícil de manipular contablemente, por lo tanto, pues aporta bastante más transparencia sobre la situación de la empresa en términos de liquidez. Esta liquidez es fundamental porque es el efectivo que tendrá la empresa para hacer frente a las deudas. En cuanto a esto, es uno de los apartados que de ExxonMobil a mí no me convencen tanto porque, como podéis ver, en el 2019 su Free Cash Flow disminuyó bastante, algo que pues bueno, probablemente haya hecho que pase mayores dificultades con el bajón que ha tenido en el 2020. Entonces esto sí que es un aspecto un poco más negativo respecto a esta empresa. Y que obviamente en comparación con las siguientes que vamos a analizar, esta es la que tendría un Free Cash Flow más débil. Aparte de eso, nos vamos a fijar también en el ROE. El ROE es la rentabilidad financiera de la empresa, es decir, nos indica la capacidad de generar dinero en base al capital disponible. Por lo tanto, se trata de pues, un indicador que nos muestra la capacidad que hay para remunerar a los accionistas. Vemos que tiene unos valores positivos medianamente estables, obviamente disminuye en el 2020, pero bueno, las previsiones son que aumenten bastante de cara al futuro, así que eso es algo bastante positivo. Y si nos fijamos en el ROA, que es la rentabilidad económica, es decir, la cantidad de ingresos en relación a las inversiones. Por lo tanto, será muy positivo cuanto mayor sea y normalmente pues lo positivo sería que tuviese valores mayores de un 5%. Así, de esta forma, cuanto mayor sea, implicará que hay mayor cantidad de ingresos para una menor relación de inversiones, lo cual es algo bastante positivo. Observamos, por tanto, en el ROA, en esta rentabilidad económica, valores positivos que disminuyen a un nivel negativo en el 2020, pero es lógico. Y bueno, vemos que las expectativas a futuro es que vayan creciendo un poco más lentamente que el ROE, pero bueno, que van a ir creciendo. En cuanto al ROE y el ROA, nos permiten compararlos para ver la diferencia entre ambos. Esta diferencia es lo que nos daría lugar al apalancamiento financiero. De forma que si tenemos un porcentaje de ROE superior al ROA, obtendríamos un apalancamiento financiero positivo. A continuación vemos un poco el ratio EV/EBITDA, que se trata de un ratio que tiene una interpretación más o menos parecida al PER, pero que es bastante más fiable. En este caso vemos que en los años 2017, 18 y 19 tiene una variación entre 9, 6 y otra vez 9 veces. Se trata de un ratio que en realidad no está mal teniendo en cuenta que más o menos en esos años el ratio medio que ha habido en el sector es de 10 veces, dependiendo de nuevo si estamos en el mercado europeo o en el americano. Vemos que en el 2020 este EV/EBITDA ha aumentado, lo cual es un aspecto un poco negativo porque en realidad se trata de un ratio que cuanto más bajo esté, mejor, siempre y cuando tenga un valor positivo, ya que un ratio EV/EBITDA negativo no sería algo realmente beneficioso. El EV/EBITDA, por tanto, del 2020 es un poco alto, pero bueno, teniendo en cuenta la situación actual es algo que yo no tendría muy en cuenta y más bien tendría en cuenta las expectativas que prevén que el EV/EBITDA vaya bajando. Por lo tanto, esto implica que la compañía tiene una valoración bastante interesante y algo bastante atractivo al ser inferior a la media del sector. Bueno, ahora vamos a analizar un poco el balance anual, en este caso el del 2019, que nos da a entender las cuentas con las que termina ese año ExxonMobil y con las que hace frente al 2020. Por lo tanto, vemos un total de activos de $362.597 en comparación a un total pasivo de $170.947. Es algo bastante positivo el hecho de que su cantidad de activos obviamente sea superior a sus pasivos y también es algo bastante positivo que de los 170.947 pasivos totales que tiene, solo tenga $63.989 en pasivos corrientes. El pasivo corriente hace referencia a las deudas que la empresa tendrá que devolver en el corto plazo, algo que es bastante conveniente tener en un nivel bajo o con pocas cantidades en el caso de que haya una situación de inestabilidad o de crisis económica. Siempre que hay cierta inestabilidad o dificultad económica es muy importante tener en cuenta o al menos considerar el hecho de reclasificar deudas de corto plazo a largo plazo, para que así al menos la empresa tenga más margen, más tiempo de maniobra para poder hacer frente a esas deudas. Por lo tanto, es algo bastante positivo que tenga mayor cantidad de deudas en el largo plazo que en el corto plazo. Sin embargo, también hay que destacar que su pasivo corriente, es decir, sus deudas de corto plazo, son superiores al activo corriente.
Otra alternativa es, por ejemplo, Chevron. Y si nos fijamos en este caso en el ratio del PER, vemos que hay un valor desmesurado para el 2020. Se trata de un valor que está algo alterado y por ello es mejor fijarse en el EV/EBITDA y en el valor en libros. Como os he comentado antes, son valores más creíbles, más fiables y bastante menos volátiles que el PER. Por lo tanto, es un error fijarse solo en el PER, porque sé que es un ratio fundamental en el que se fija mucha gente, pero es algo que debes utilizar conjuntamente con otra serie de ratios. En este caso, si os fijáis en el EV/EBITDA del 2020, obviamente es un poco alto, por lo tanto pues estaría bastante cerca de la media del sector, lo cual no hace que sea un ratio malo, pero sí que es cierto que, como os he comentado, un ratio menor de EV/EBITDA es más atractivo. Por lo tanto, las estimaciones que se prevén para el 2021 y 2022 son bastante mejores porque van disminuyendo. Asimismo, el valor en libros tiene un ratio también bastante aceptable. Como veis, en el 2020 encontraríamos un valor de 1,27 veces, que es bastante positivo teniendo en cuenta que está cerca del nivel de referencia del mercado, que se sitúa en 1,2 veces. Asimismo, las estimaciones indican que este valor en libros irá aumentando poco a poco, lo cual implica que se esperan beneficios futuros para esta empresa. Se trata de una empresa que también reparte dividendos y que, como podemos ver, ha tenido un nivel ascendente de este reparto. Por lo tanto, es algo bastante positivo y si las cosas no cambian, se esperaría unos niveles, unos porcentajes de este reparto bastante atractivos que nos pueden hacer querer invertir en esta empresa. Asimismo, podemos ver que el free cash flow de esta empresa ha sido más ascendente que el anterior, que ExxonMobil, y tiene unos datos mucho más positivos y que nos pueden resultar mucho más beneficiosos. Debido a este mayor cash flow que ha tenido en los años previos, en el 2020 ha hecho frente a una bajada de este free cash flow, pero no tan acentuada como en el caso que veíamos de ExxonMobil. Por lo tanto, se trata de una empresa que tiene mayor cantidad de efectivo para hacer frente a las deudas, algo que siempre nos proporcionará bastante estabilidad y más solvencia. Asimismo, si nos fijamos en el ROE y en el ROA, es decir, en la rentabilidad financiera y económica, vemos que existen datos positivos y que el ROE es superior al ROA, provocando este apalancamiento financiero positivo, a excepción del año 2020. Las expectativas para ambos casos es que ambos aumenten. A continuación vamos a analizar el balance de Chevron y vemos que para finales del 2019 la empresa contaba con un total de activos de $237.428, en comparación con un total de pasivos de $93.215. Como vemos, hay una diferencia entre activos y pasivos bastante mayor que la empresa analizada anteriormente, que era ExxonMobil. Observamos que tiene una mejor gestión en este caso de los activos y de los pasivos. Además de ello, existe una cantidad de pasivos corrientes bastante reducida al total de pasivos. Es decir, los pasivos corrientes, que son las deudas de corto plazo, son solo 26.530. El hecho de que tenga mayor cantidad de pasivos a largo plazo que a corto plazo es algo bastante positivo que dará pues más flexibilidad a la empresa para poder hacer frente a las situaciones de inestabilidad. La gestión que tiene en el balance Chevron con activos y pasivos, junto con el free cash flow que hemos comentado anteriormente y que era bastante positivo, hacen que sea una empresa que tiene una situación de solvencia bastante buena y que ha gestionado de forma bastante inteligente sus deudas. Esto es muy beneficioso en el caso de que la empresa pase por una crisis económica, porque tiene un mayor efectivo y una mayor liquidez para hacer frente a las deudas. A continuación vamos a cambiar un poco y vamos a meter a una empresa europea, y en este caso vamos a analizar a Total. Así que tendremos en cuenta que ahora hemos pasado a euros en lugar de dólares. Si bajamos para analizar el PER, en este caso vemos que Total tenía un PER un poco alto, por lo tanto podía indicarnos que la empresa estaba algo cara o que quizá tenía expectativas de crecimiento futuro. Y vemos que efectivamente el PER ha crecido bastante también, pero sin embargo no tanto, no tan desmesurado como en el caso de Chevron. De esta forma vamos a fiarnos más del EV/EBITDA y del valor en libros. Como podéis ver, el EV/EBITDA de los años anteriores ha tenido unos niveles bastante decentes y bastante atractivos en comparación con la media que solía tener este sector. Por lo tanto, era una empresa muy atractiva para comprar. El EV/EBITDA ha aumentado en el 2020, sin embargo, no tanto como en las empresas que hemos analizado anteriormente. Esto es un dato bastante positivo y que puede hacer que ahora mismo sea una empresa bastante atractiva. Las estimaciones del EV/EBITDA nos indican que esta empresa va a ir disminuyendo este ratio, lo cual podría indicar que se espera que obtenga beneficios a futuro y sería algo bastante positivo. Sin embargo, hay que vigilar que este EV/EBITDA no acabe en términos negativos. Un ratio de este tipo en nivel negativo indicaría que la empresa puede incurrir en pérdidas, que hay mucha inestabilidad y esto aumentaría el riesgo.
En cuanto al ratio del valor en libros, anteriormente, antes del 2020, era bastante positivo porque estaba en ese 1,2 veces de referencia que suele haber en el mercado, pero sí que es cierto que ha disminuido y que las expectativas es que aumente muy débilmente. Por lo tanto, este valor en libros inferior a 1 sería algo no tan positivo en este caso. Se trata de una empresa de nuevo que reparte dividendos, lo cual es bastante atractivo, y además recientemente Total ha anunciado que no va a anular, no va a eliminar completamente este reparto de dividendos, que es algo que algunas empresas han tenido que hacer debido a la crisis actual. Por lo tanto, esta empresa ha asegurado que va a repartir al menos una cierta cantidad a futuro y sobre todo en este 2020. En cuanto al free cash flow de Total, podemos ver que es bastante bueno, es decir, más o menos ha ido incrementando. En el 2019 se ha incrementado bastante respecto a los años anteriores, algo que es bastante positivo y que de nuevo le ha ayudado a que en el 2020 mantenga un free cash flow no tan bajo, por ejemplo, como la primera empresa como ExxonMobil. Por lo tanto, esta empresa, al igual que Chevron, tienen un free cash flow mejor en comparación con ExxonMobil. Los niveles de ROE y ROA en este caso son todos positivos, con un ROE superior al ROA. Un aspecto no tan positivo es que el ROA en todo momento es inferior al 5%, por lo tanto son unos niveles quizá un poco bajos. Si nos vamos a continuación al balance de Total, podemos observar los datos que tenía a finales del 2019. De esta manera observamos que existe una cantidad total de activos de 273.294 euros, en comparación con un total de pasivos de 156.516 euros. De esta forma podemos observar que el nivel de activos es superior al de pasivos, sin embargo no con una diferencia tan positiva como tenía Chevron. Esta situación quizá es algo más similar a la que había en ExxonMobil. De nuevo, aún así observamos que existe una cantidad de pasivos corrientes, es decir, de deudas a corto plazo, inferior que las deudas a largo plazo, lo cual es algo muy positivo porque puede garantizar una mayor solvencia. Esto, junto al free cash flow, que no está nada mal, que hemos comentado anteriormente, puede garantizar que esta empresa sea quizá más solvente y tenga más efectivo para hacer frente a las deudas en una situación de crisis. Aparte, además de que Total es una de las principales empresas de petróleo que hay en Europa, de las más grandes y que tienen mayor capacidad como para resistir a una crisis, también está intentando diversificar su negocio, incluyéndose en otras áreas como es el gas, la electricidad o el sector químico. Esta diversificación que pretende realizar la empresa podría hacer que consiga ganancias de otros sectores o de otras áreas independientemente del petróleo. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que recientemente ha tenido una inversión muy importante por parte de Arabia Saudí, que ha invertido $1.000 millones en 4 empresas de petróleo europeas, entre ellas Total. Y eso es todo, espero que os haya servido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.